Cordial saludo, bienvenidos todos. Este es nuestro debate sobre innovación pedagógica en ABA. Hoy en el panel encontramos al maestro Andrés Barrios Mancipe, al maestro Iván Gustavo Pirazán, a la maestra Linet Dayani Acosta y a la maestra Ana Patricia Pérez. Y quien les habla, Juan Andrés Niño. Abordaremos 5 temáticas distintas, cada una de ellas interesante y relevante en el sentido de la mediación pedagógica en ambientes virtuales. El objetivo de esta reunión de hoy es presentar a los panelistas, hacer un abordaje sucinto de los temas de cada uno y generar un espacio de reflexión crítica y debate que pueda ser constructivo y nos permita el entendimiento mejorado y ampliado de las posibilidades que tenemos en ambientes virtuales de aprendizaje. Sin más preámbulos, damos la palabra al maestro Gustavo Pirazán Cuervo con el tema de realidad mixta. Maestro, adelante. Muchas gracias, profesor Juan Andrés. Bien, el tema correspondiente es el de realidad mixta. La realidad mixta implica o permite más bien la interacción en tiempo real con objetos y entornos digitales sobrepuestos en el mundo físico, lo cual indica que la realidad mixta permite que los usuarios interactúen tanto en el mundo real como de manera virtual y fluida simultánea, creando experiencias inmersas que no solo agregan elementos digitales al entorno real, como la realidad aumentada, sino que también permiten que estos elementos interactúen de una manera coherente en el espacio físico, cada vez más parecido a lo que nosotros veíamos en las películas, como Volver al Futuro, que lo vimos hace 30, 40 años y estamos viendo que estamos muy cercanos a ese tipo de tecnología, como lo podemos ver. Siguiente. Las características claves de la realidad mixta son la interacción real, la superposición de elementos digitales y la utilización de tecnologías involucradas. Esto de acuerdo a Cabrero en un estudio realizado en el 2003. Aquí, como podemos ver, en el área pedagógica es fundamental empezar a trabajar esos temas. Lo vimos en la pandemia, que fue difícil para quienes tuvimos la oportunidad de interactuar en aulas virtuales, que no teníamos cómo generar simuladores en ciertos espacios académicos. Y pues con esta realidad mixta, aquí como lo vemos, a partir de en laboratorios de mecánica o en la misma medicina, cómo se pueden interactuar minimizando riesgos para los estudiantes y teniendo la oportunidad de hacer simulaciones mucho más reales. Siguiente. Las características de la realidad mixta en la pedagogía. Entonces tenemos un aprendizaje experimental e inmerso, desarrollo de habilidades prácticas, fomento de la creatividad, personalización del aprendizaje, fomento de la colaboración, mayor motivación y compromiso y accesibilidad y aprendizaje inclusivo. Y pues eso sería lo expuesto relacionado a realidad mixta. Pregunto al panel, ¿alguien tiene preguntas o comentarios sobre la exposición del profesor Iván Gustavo? Bueno, muy buenas tardes, ¿me escuchan todos? Bueno, la pregunta que va para el maestro Iván. El uso de las métricas cuantitativas están muy avanzadas, pero a lo cualitativo aún tiene una especie de desarrollo, lo cual implica que el uso de estas técnicas es propensa a fallar. ¿Cómo se puede fortalecer este proceso para obtener resultados óptimos en esos procesos académicos? Bien, como lo menciona usted, profesor Andrés, nos falta, aunque ha avanzado mucho, aún nos falta descubrir mucho más en este campo, en este ámbito. Y la falta de sensibilización también en este tipo de aspectos. Vemos que esto va inmerso a tecnologías como la inteligencia artificial y nuevas tecnologías que han aparecido en el mundo, pero así como lo dice Miklos Lucas, tenemos que ir adaptándonos a medida del tiempo, no podemos ir de golpe, pero sí deseen ir adaptando estas metodologías acorde a los procesos pedagógicos. Todo es relacionado al tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Iván Gustavo Pizarán y profesor Andrés Barrios por su pregunta. Vamos entonces a seguir con el siguiente de los temas. Este es juegos serios, videojuegos y gamificación, que está a cargo de la profesora Diana Patricia. Sí, señor. Bueno, muy Profesora buenas, Diana. muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, entonces teniendo en cuenta pues esta temática que es bastante interesante, entonces pues se puede decir que los juegos serios, los videojuegos y la gamificación pues son herramientas educativas que tienen un carácter lúdico y que pues facilita la interiorización del conocimiento, y pues esta se hace de una forma divertida, de una forma lúdica, como lo había dicho anteriormente. De acuerdo con Villamar y Sánchez, estudio realizado en el 2024, es fundamental que su diseño combine adecuadamente aquellos elementos que tienen mayor motivación y que genere en los estudiantes pues esta motivación, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esos elementos y los objetivos que se pretenden llegar para su aprendizaje. Como característica pues se busca motivar a los alumnos, desarrollar mayor compromiso e incentivar a la superación pues por medio de obtención de premios, de regalos, de desafíos, de misiones, lo cual lo hace bastante interesante. También como ejemplo se plantea una plataforma muy interesante que se llama Tatum para el fomento de la lectura, pues la cual propone pruebas y actividades que los alumnos deben superar pues a lo largo de la investigación literaria, y en donde el docente puede crear entornos desde un trabajo colaborativo y evaluar pues los procesos que tienen los alumnos. Los juegos serios y los videojuegos y pues la gamificación son herramientas que contribuyen a la educación ABA, pues lo cual genera un ambiente de participación interactiva, fomentando el pensamiento crítico, la resolución de problemas, pues para alcanzar un aprendizaje significativo. Y pues esta sería la exposición referente a los juegos serios, videojuegos y gamificación. Correcto, profesora Páez. Muchas gracias. Invito al panel si alguien tiene alguna pregunta o comentario para la profesora Páez. Adelante, profesor Piraza. Bien, profesora Diana, muchas gracias, muy interesante tu presentación. Yo tengo una pregunta. Nos encontramos en una época en la cual es necesario ir acorde a las actuales dinámicas a nivel mundial. Por tal razón, la realidad mixta surge como una alternativa para el desarrollo de pedagogías donde además estrategias pedagógicas donde proporcionen herramientas que permiten aumentar la precisión y la producción en los estudiantes, como en la medicina, en la biomédica, procedimientos quirúrgicos, ¿cierto? A ello, ¿cómo podría minimizarse el riesgo, por ejemplo, que presenta la gamificación de que los estudiantes no lleguen a generar complicaciones, por ejemplo, relacionadas a sedentarismo y este tipo de circunstancias que puede llegar a presentar estos impactos? Bueno, profe, bueno, teniendo en cuenta su pregunta, pues se podría decir que en cuanto a esta temática para los videojuegos o la gamificación, es importante que el aprendizaje se convierta en una herramienta efectiva, ¿no? Y que reduzca pues los posibles impactos negativos que pues tienen estas herramientas, y pues para esto se deben establecer unas metas claras y medibles. Pues el aprendizaje debe tener un propósito claro, ¿no? Y pues recordemos que la gamificación y los videojuegos y todas estas herramientas interactivas son una de las tantas estrategias que tiene el docente para enseñar, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería como un complemento para la enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Profesora Diana Páez, muchas gracias también para el profesor Iván Gustavo por su pregunta. Entonces vamos a dar continuidad
y abordemos ahora el tema de aprendizaje móvil. Profesora Linet, Bueno, adelante. muchas gracias, profesor. Bueno, buenas tardes para todos y todas. El aprendizaje móvil, bueno, el que voy a hablar en este momento, también es conocido como mobile learning. Entonces, muchos se preguntarán qué es el mobile learning. Entonces, es un tipo de formación que utiliza dispositivos móviles con conectividad inalámbrica para la enseñanza, facilitando el aprendizaje en cualquier momento o lugar. Quizá esta fue una de las estrategias que, como ya lo han mencionado, se utilizó en la pandemia, cuando nos mandaron pues a las casas a enseñar de manera pues remota, y una de estas pues era básicamente a través de dispositivos o sí, dispositivos celulares, computadores, que pues nos permitiera un mayor acceso a la educación en ese momento. Uno de los elementos principales, pues dispositivos móviles, smartphones y tablets que permitan el acceso a recursos educativos en cualquier lugar, aplicaciones educativas, herramientas diseñadas para facilitar el aprendizaje que pueden incluir evaluaciones, ejercicios y contenido interactivo. Pues yo creo que en algún momento nosotros hemos utilizado este tipo de aplicaciones, ya sea incluso para aprender un idioma como inglés, francés, bueno, el idioma que nosotros estemos interesados, y una de estas ha sido Duolingo, que es una de las que más comúnmente incluso los estudiantes utilizan. Obviamente la conectividad, entonces acceso a internet mediante Wi-Fi o datos móviles, que sea esencial para acceder a recursos en línea y que se pueda trabajar pues también en grupo. Siguiente, por favor. Bueno, ventajas, obviamente como en todo método de enseñanza o cuando nosotros vamos a utilizar algo para transmitir a nuestros estudiantes, pues tiene sus ventajas y desventajas. En este momento, pues las ventajas es una accesibilidad, flexibilidad, mejora en retención y comprensión y la personalización. Y las desventajas, obviamente que hay un poco de distracción, falta de interés cara a cara y el acceso limitado. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Profesora Linet Acosta, muchas gracias. Entonces abrimos el espacio para el foro. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta para la profesora Acosta, está abierto el debate. Bueno, yo tengo una pregunta para la profe Linet. Entonces, pues es un tema bastante interesante. Entonces, pues el aprendizaje móvil, pues efectivamente permite el acceso a un grupo poblacional pues más amplio, y desde su diseño puede ser usado en múltiples dispositivos. Y ante las limitaciones técnicas se encuentra pues la capacidad de procesamiento, el almacenamiento y el software de diversos dispositivos. Estas limitaciones hacen que la experiencia para cada usuario pues sea diferente, que incluso puede llegar a la frustración. ¿Cómo afronta el reto técnico que esta opción de aprendizaje presenta? Bueno, muchas gracias, profe, por la pregunta. Una de las, ¿cómo se dice ahí? Bueno, como las partecitas que podríamos adaptar sería como la optimización de recursos, que sería diseñar aplicaciones y o materiales educativos que requieran bajo pues procesamiento y almacenamiento, y que incluyan pues videos cortos o imágenes y documentos que permitan obviamente pues estar ahí. Una compatibilidad amplia pues, para asegurarnos de que las aplicaciones y plataformas pues con versiones antiguas de sistemas operativos y demás pues puedan funcionar. Y la otra sería como modo offline, que es como incluir opciones de descarga y uso sin conexión para minimizar la dependencia de Internet. Eso sería. Listo, profe, Perfecto, muchas muchas gracias, profesora Linet, profesora Diana Patricia, por sus participaciones. Entonces ahora venimos con el tema, casualmente es uno que voy a presentar yo, que es inteligencia artificial generativa. Bueno, ¿esto qué es? La inteligencia artificial es necesariamente un proceso estadístico
evolucionado en el cual se toman datos preexistentes, pueden ser estos categóricos o pueden ser variables nominales, las cuales sirven para entrenar un sistema que determina las condiciones en las cuales una posibilidad de futuro es trazable. ¿Esto cómo se explica? Que se toman datos de la realidad, esos datos de la realidad se parten en dos grupos, normalmente uno que tiene el 80% que se usa para entrenar, para saber cómo la realidad funciona, se crea con ese 80% de los datos un algoritmo que entiende cómo es el funcionamiento y con el 20% restante se evalúa que ese funcionamiento sí sea el adecuado, que sí cada nuevo dato que aparezca permita ser identificado bajo el algoritmo que se acaba de construir. Y lo que hace es que cuando se presenta una nueva oportunidad o una nueva entrada, ese entrenamiento anterior le permita crear nuevas cosas. No quiere decir que crea de la nada, no. La inteligencia artificial no crea de la nada, crea para aquello que ha sido entrenada y para aquello de lo cual ha recibido datos. Entonces, ese funcionamiento lo que busca es generar estructuras del saber y de los datos que pueden ser usadas en nuevos escenarios para predecir comportamientos futuros. Entonces, nos sirve para poder generar espacios nuevos. Y cuando los traemos al terreno de los ambientes virtuales de aprendizaje, lo que tenemos es un mare magnum de información que nos va a permitir generar retroalimentaciones, interacciones, creación de contenido, entre otras, para el aprendizaje, porque tenemos tanta información del saber, del conocer, de la academia, del enseñar, que con esa información podemos construir tal estado de cosas que cuando se presente la siguiente pregunta nueva tenemos respuestas que vienen construidas desde el pasado, pero que nos permitirán dar respuestas en el futuro. Eso quiere decir que nos abre una ventana de posibilidades bastante grande, una ventana como una catedral que nos permita decir cuáles son las nuevas opciones, nos da la oportunidad de generar interacciones más rápidas y tenemos ante esto pues un panorama tanto positivo como negativo. Desde los retos nos queda pendiente cómo hacer que la inteligencia artificial sea usada de forma correcta y no solamente como una herramienta de facilitar procesos sin que alcancemos los resultados académicos pertinentes. Bueno, era eso, gracias. Y bueno, abro el debate. Si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto, estoy atento. Sí, profesora Aline, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por este abrebocas que es la inteligencia artificial, que como ya he sabido, tanto estudiantes como docentes la utilizamos pues para guiarnos o para ayudarnos. Entonces yo quisiera hacerle una pregunta y es, ¿cree usted que esta tecnología terminará reemplazando el papel de los docentes y generar una alineación del pensamiento al mostrar una sola tendencia de respuesta según la programación previa? Gracias por la pregunta, profesora Linet. No, no y absolutamente no, nunca. El papel del humano es holístico, es multimodal. La inteligencia artificial es lineal y ninguna inteligencia artificial tiene la capacidad de poder ver el mundo como lo vemos nosotros y de poder transformar el pensamiento en otros desde la academia. Entonces, seguramente siempre será un apoyo, pero no podrá reemplazar a la academia, al docente y al proceso de aprendizaje que se genera dentro de las personas. Muchas gracias. Gracias por tu respuesta. Gracias, profesora Linet. Entonces, para continuar, vamos ahora a abordar el tema de analíticas de aprendizaje y aprendizaje adaptativo que nos va a presentar el maestro Andrés Barrios Mancipe. Profesor Mancipe, siga usted adelante. Doctor Juan Andrés y compañeros, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Voy a recoger lo que acaba de decir el doctor Juan Andrés. Es lineal la parte, digamos, de la inteligencia artificial y otras metodologías que todos han hablado aquí o han presentado. Analíticas del aprendizaje adaptativo es readaptarnos a lo que ya tenemos, lo que ya sabemos, lo que tenemos en nuestros, digamos, en modelos pedagógicos, ¿sí? Las analíticas de aprendizaje es recopilar, analizar y la utilización de datos de procesos que para comprender a cada estudiante cómo es que aprenden, cómo es que ellos resuelven sus problemas, ¿sí? La resolución de problemas dentro del aula y cómo identificamos o cómo utilizamos esa herramienta pedagógica, identificación en las áreas de mayor dificultad de cada uno de los estudiantes,
personalizar el aprendizaje, o bueno, volver el aprendizaje más personalizado de cada estudiante. Y observar, evaluar métodos de enseñanza de acuerdo a lo efectivo de lo que pasa en esos entornos de aprendizaje y crear estrategias para la mejora del rendimiento académico. Pero miren que aquí hay una cosa interesante. Estos analíticas de aprendizaje es la observación de lo que sucede, pero eso también es adaptarnos a nuevos modelos, nuevas formas de enseñanza, pasar de ese tradicional enseñanza pasiva a lo activo, lo que nos dicen en la escuela, en la nueva escuela. No quedarnos en lo mismo, buscar nuevas metodologías, pero con todo lo que ustedes han dicho, gamificación es extraordinario utilizarlo dentro del aula, realidad mixta, aprendizaje móvil, inteligencia artificial, todo esto utilizarlo para adaptarlo, y el aprendizaje adaptativo cree que la capacidad de un procedimiento de aprendizaje es adaptarse, acomodar o ajustar a las necesidades de los procesos de aprendizaje individuales de cada estudiante. Y bueno, pues eso es adaptar y analizar de lo que tenemos en la mano para los estudiantes. Muchas gracias. Profesor Mancipe, yo tengo una pregunta para usted. Es cierto que las métricas cuantitativas está muy avanzada, pero lo cualitativo aún tiene un espacio bastante amplio para poder seguirse desarrollando. Eso implica que esta técnica es propensa a fallar, todavía no está completamente desarrollada. ¿Cómo se podría fortalecer el proceso de análisis de datos para obtener resultados académicos que sean óptimos, que podamos adaptar realmente estas analíticas? Bueno, ¿cómo podemos optimizar? Porque la pregunta es optimizar los datos, ¿cómo hacer los análisis? Como le he dicho, hasta ahora está en proceso. Esas adaptaciones, nuevas adaptaciones están en proceso, están buscando la forma de cómo evaluar dichas formas de diferentes metodologías o herramientas pedagógicas que están pasando en ese momento. Eso está en un proceso que le puede decir cómo se hace, no lo puede decir. Están en adaptación esos procesos evaluativos y ya poco a poco están dando resultados dentro, por ejemplo, en las clases o aulas virtuales que están sucediendo en las actualidades. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, entonces hemos tenido nuestra primera ronda de presentaciones y de interacción con los panelistas. Voy a hacerles ahora una invitación. Me gustaría que en el mismo orden que realizaron las presentaciones, pudiera cada uno de ustedes hacer una reflexión final sobre la temática que ustedes presentaron. Una cosa breve donde puedan hacer como la síntesis de lo más importante que se trató en la tarde de hoy. Entonces, pueden abrir su micrófono y comenzar en el mismo orden. Muchas gracias. Gracias, profesor Juan Andrés. Entonces, me tomo la palabra y pues la reflexión que nos queda, bueno, que me queda en este aspecto, es que nos encontramos en una época que después de pandemia, después del año 2020, llamada por Miklos Lucas y otros estudiosos en ámbitos sociales, llamada transhumanismo. Y las necesidades a llegar a desarrollar nuevas metodologías de aprendizaje nos llevan a empezar a mirar y experimentar nuevas dinámicas a nivel mundial. Por tal razón, la realidad mixta surge como una alternativa ideal para el desarrollo de las estrategias pedagógicas, donde además se proporcionen herramientas que permiten aumentar la precisión y la producción en los usuarios. Por ejemplo, en la medicina, en la biomédica, en la ingeniería química, entre otros, en la veterinaria. Y se habla de practicar procedimientos quirúrgicos en un entorno virtual o experimentos en laboratorios sin riesgos, lo cual puede llegar a facilitar procesos de aprendizaje. Gracias, profesor Iván. Bueno, teniendo en cuenta pues la temática de los juegos serios, los videojuegos y la gamificación, pues que son pues herramientas muy didácticas
no, pues, no tanto para jóvenes, sino que también para otros grupos, se puede decir que contribuye pues a la educación, ¿cierto? Generando un ambiente de participación interactiva en donde se fomenta el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y pues la resolución de problemas para alcanzar un aprendizaje significativo. Y entonces pues esa es la reflexión que quiero realizar para esta temática. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Diana. Profesora Linet, por favor, adelante. Bueno, entonces, bueno, como para concluir esta parte, pues el Mobile Learning presenta una pues, revolución en la educación al hacerla más accesible, flexible y personalizada. Pues, sin embargo, plantea algunos retos que como docentes pues debemos tomarla como la iniciativa de hacerlos, como de replantearlos y lograr que nuestros pues, estudiantes lo puedan tener. Obviamente, pues reflexionando sobre su impacto, es fundamental e importante equilibrar las ventajas con las estrategias que se puedan mitigar, pues para promover un ambiente de aprendizaje más inclusivo y efectivo. Profesora Linet, muchas gracias. Bueno, es mi turno. Mire, la inteligencia artificial ya llegó, es parte de uno de los cambios de nuestra generación. Tenemos solamente dos opciones: o nos montamos al tren y la usamos de la mejor forma, o le tenemos miedo y la alejamos, y eso también nos aleja de la posibilidad de conectar con el mundo. Creo que es momento de que corramos rápido, alcancemos el tren y nos vayamos en la senda de futuro que se está trazando. Gracias. Profesor Andrés, siga usted. Bueno, las analíticas de aprendizaje y el aprendizaje adaptativo están revolucionando la educación personalizada o, bueno, las experiencias de aprendizaje y optimizar el rendimiento estudiantil. Estas tecnologías permiten identificar necesidades individuales, ofrecer retroalimentación inmediata y ajustar contenidos en tiempo real, creando entornos más inclusivos, eficaces y centrados en estudiantes, lo que transforma la enseñanza tradicional en un proceso más dinámico. Entonces, innovar, cambiar, adaptar es el ahora y, como lo dice el doctor Juan Andrés, ese futuro es el presente, mejor dicho. Profesor Andrés, muchas gracias. Bueno, con esto hemos dado cierre entonces a nuestro panel del día de hoy. Me queda presentarles a ustedes solamente mis agradecimientos más profundos. Hoy han abordado 5 temas que son cruciales en el desarrollo académico actual. Han presentado cuáles son las tendencias y se han creado algunas preguntas que nos sirven de orientación para poder entender la realidad en la cual estamos inmersos. A todos ustedes por sus ideas, por el debate, por haber creado un espacio de confianza donde la academia puede ser construida. Muchas gracias a los que nos ven. Un placer estar aquí, siempre colaborando y construyendo un ambiente virtual de aprendizaje mejor para todos. Un saludo.